¿Cómo estás hoy? Bienvenidos nuevamente a nuestro canal Historias Nunca Contadas. Para continuar con la historia de ayer, hoy les traeremos la siguiente historia misteriosa. Preparémonos para comenzar la historia de hoy. Existe un dicho popular que dice que solo existe una delgada línea entre santos y demonios, dando a entender que a veces los crímenes más atroces son cometidos por personas que en algún momento de sus vidas fueron personas inocentes, de buen carácter, y de hecho, en muchos casos, los mismos verdaderos santos no tienen la menor duda sobre ellos. Esto es exactamente lo opuesto al proceso de salvación, cuando un pecador se arrepiente y se vuelve santo. La historia ha visto no pocos casos de estos increíbles reveses, y estoy seguro de que conoces algunas de las historias, pero por ahora, abróchate el cinturón, porque vamos a analizar 7 casos en los que se consideraba que el santo se había convertido en un verdadero demonio. Número 7. Judy Pineda, modelo de virtud, piedad y santidad de vida. Sintió el llamado divino desde muy pequeña y cumplió su sueño de ser monja, escapando de los pecados de este mundo. Vivió muchos años en un convento hasta que finalmente su vida dio un cambio radical. Convengamos que aunque no sabemos a quién lastimó específicamente, es innegable que se convirtió en un verdadero demonio, porque esta monja dio un giro de 180 grados. Cambió su hábito de usar lencería erótica, clavarse vibradores y abandonó su vocación de monja para seguir una apasionante carrera como actriz de cine para adultos. Todo empezó para esta colombiana cuando se enamoró de una profesora de catequesis para niños a punto de recibir su primera comunión, motivo por el cual abandonó el convento. Además de su vida clerical, al mudarse a Medellín, conoció a Juan Bustos, fundador de una universidad cuyos asistentes eran mujeres que aspiraban a convertirse en modelos webcam. En sus clases enseña persuasión, seducción, postura corporal y por último, pero no menos importante, creatividad. Después de esta formación, Judy empezó a ganar dinero. Ahora gana más de $500 cada 15 días y trabaja solo 40 horas durante ese tiempo. Al principio se sintió mal, pero luego a la colombiana, que todavía tenía mucha fe en sí misma, ya no le importó. Me siento muy bien cuando voy a la iglesia. Trato de hacerlo lo más dignamente posible. No me pierdo el grupo de oración los viernes, las oraciones de los sábados, ni los servicios del Señor en Japón. Ella es nada menos que la famosa periodista y actriz de cine para adultos, Amaranta Hank. El título de la película es El mundo de las tijeras, sobre 2 niñas, lo que nos da una idea del contenido de los videos. En realidad, no se trata de cortar y hacer, pero piensa en quién se atreve a juzgarla. Tal vez hizo algo mal, hay algo que culpar. Incluso cada uno tiene su propia opinión, y yo personalmente creo que ella no hizo nada malo. No le hace daño a nadie. ¿Qué opinas? Sea lo que sea, por alguna razón Judy solo ocupó el puesto número 7. Todo cambia a partir de ahora. Número 6. Era conocido como Don Francesco Spagnesi y fue un famoso y ejemplar sacerdote originario de Italia, posiblemente uno de los países más católicos del mundo. Siempre condenó la inmoralidad del mundo desde su altura moral. Según él, el mundo está plagado de excesos y adicciones. Don Francesco se caracteriza especialmente por ayudar a los jóvenes tanto a controlar sus impulsos como a escapar de las trampas de la droga. Pero este padre poco a poco cae en la tentación y no solo se ve envuelto en muchos escándalos, sino que también comenzó a consumir drogas a un nivel mucho más grave que cualquiera de los adictos, que acudió a su parroquia pidiendo perdón. Francesco está todavía un paso más en el camino del infierno por juzgar a los demás con el mismo palo. Por supuesto, lo que otros juzgan lo podemos leer en la prensa italiana: 40 años, buena familia, brillante cultura y sobre el papel,
Don Francesco tuvo una gran carrera eclesiástica. Don Francesco no solo traficaba con drogas, sino que también engañaba a sus seguidores, apropiándose del dinero que estos donaban, que ascendía a unos 300.000 euros. Peor aún, también participaba en fiestas salvajes y utilizaba anestésicos para dañar a sus víctimas. Francesco Spagnesi ha degenerado por completo, convirtiéndose en un auténtico demonio, implicado en todo tipo de delitos: tráfico de drogas, robos, poner en peligro la vida de otras personas con anestésicos y defraudar a toda la congregación. Aunque su abogado confirmó que don Francesco está en proceso de reforma, sigue siendo una gran incógnita si podrá devolver los 300.000 euros que defraudó a los feligreses. Les mintió, diciendo que el dinero era para actividades benéficas y para ayudar a familias necesitadas a causa de la pandemia de COVID-19. El número 5 de nuestra lista es John Fate, un sacerdote católico que tuvo una carrera impecable en los Estados Unidos en la década de 1960. Era un hombre devoto y devoto que dedicó su vida a Dios y renunció a todas las tentaciones del mundo. Para muchas personas es un santo digno de emular. Muchas personas están dispuestas a viajar lejos o esperar horas para confesar sus pecados a un sacerdote famoso por sus sabios consejos. Una de las personas que acudía habitualmente a confesarse con él no era otra que Irene Garza, una famosa modelo mexicano-estadounidense que ganó el premio Miss Sur de Texas. Después de que Garza le confesara su amor, John Fate quedó tan fascinado por su belleza que perdió toda razón y moralidad. Decidió entregarse a sus deseos más bajos. Al principio intentó obligar a Garza a satisfacer sus deseos. Garza afirmó que el sacerdote la atacó por detrás y le tapó la boca con un pañuelo, pero ella le mordió la mano y escapó. Aunque Fate negó todos los cargos, fue arrestado en agosto de 1960 y acusado de agresión con intención de violar. Sin embargo, gracias al encubrimiento de muchas personas de la iglesia, escapó del crimen. Fueron necesarios casi 60 años para que se hiciera justicia para Irene Garza. En la década de 1970, Fate dejó el sacerdocio, se casó, tuvo 3 hijos y reconstruyó su vida en Phoenix, Arizona. Participó activamente en las actividades parroquiales locales y fue voluntario para una organización benéfica durante 17 años. Sin embargo, la familia de Irene Garza nunca desistió de buscar justicia. Gracias a su persistencia, el caso se volvió a investigar en 2014. Finalmente, un gran jurado votó a favor de acusar a John Fate por el asesinato de Irene Garza. En 2016, después de décadas, este hombre que alguna vez fue considerado un santo, finalmente se enfrentó a la justicia. Número 4. Juan Calvino, originalmente un sacerdote católico, se convirtió en uno de los mayores reformadores, impulsado por su deseo de libertad, su deseo de tolerancia y su indignación ante los actos de presión de la Iglesia Católica. Creyendo en la doctrina de Martín Lutero, se convirtió en un creyente devoto y uno de los teólogos protestantes más influyentes. En sus escritos condenó a la Iglesia Católica por sus abusos, persecución y asesinato de herejes. En Ginebra, Calvino estableció una teocracia que se convirtió en refugio para los disidentes que huían de la persecución de la Iglesia Católica. Sin embargo, todo cambia cuando uno de estos refugiados comete un pecado imperdonable. Para Calvino, fue Miguel Servet, médico y teólogo español, quien tocó su orgullo. Servet, que descubrió el sistema circulatorio de la sangre humana, se atrevió a criticar las obras teológicas de Calvino. En Ginebra, país gobernado por Calvino, Servet rechazó la doctrina de la Trinidad y argumentó que Jesús era solo humano y no divino. Calvino, el llamado defensor del libre pensamiento y de la Biblia, que una vez había sido perseguido, ahora se convirtió en un opresor. Encarceló a Servet y lo quemó vivo junto con ejemplares de su libro. Calvino, de un hombre tolerante y piadoso, se convirtió en un hombre brutal
que no se diferenciaba de aquellos a quienes alguna vez condenó. Después del asesinato de Servet, se dice que Calvino inspeccionó personalmente la pila de leña utilizada para quemar a Servet y ordenó que fuera reemplazada por madera más fresca para que el fuego ardiese más lentamente, prolongando el sufrimiento de la víctima. Este acto cruel contrasta marcadamente con las duras críticas que Calvino había hecho a los jueces católicos anteriores. Pasó a la historia como un hipócrita y un mentiroso. El número 3 en la lista es Satya Sai Baba, un líder espiritual indio. Desde muy joven, Sai Baba mostró una gran piedad. De adulto, millones de personas en todo el mundo lo veneraron como un santo, incluso como la encarnación de Dios. Sai Baba construyó un enorme imperio religioso, no solo predicando, sino también realizando muchas actividades caritativas, incluso para personas que no compartían la misma fe. Sin embargo, comenzaron a difundirse terribles rumores sobre él. Cada vez más personas se pronuncian para acusar a Sai Baba de abusar sexualmente de niños y adolescentes. Uno de ellos es Jeff Young, un estadounidense que fue presidente de la organización Sai Baba en Estados Unidos. Young afirma que Sai Baba abusó de su hijo, Sam. Para Young fue una experiencia horrible, especialmente porque la persona que abusó de su hijo era alguien a quien había venerado durante 20 años. Young no es el único caso. Han surgido innumerables acusaciones similares, todas de antiguos devotos de Sai Baba. Describen a este dios como un pervertido sexual insaciable. Mucha gente cree que Sai Baba fue inicialmente un verdadero devoto, pero luego, tentado por la lujuria y rodeado de niños, cayó y abusó de su poder para realizar actos corruptos. Desafortunadamente, Sai Baba murió antes de ser castigado por la ley. Sin embargo, hasta el día de hoy, todavía hay algunas personas que continúan adorándolo a pesar de sus atroces pecados. El número 2 es Gary Ridgway, un pastor descrito por los vecinos como la encarnación de la bondad. No solo era el líder de una iglesia pentecostal local, sino que también iba de puerta en puerta difundiendo la doctrina del amor. Nadie, ni siquiera familiares, amigos y vecinos, podría haber imaginado que el pastor Gary Ridgway fuera capaz de asesinar. Era un pilar de la comunidad, un hombre en el que todos confiaban, pero resultó ser uno de los asesinos en serie más brutales de la historia de Estados Unidos, superando incluso a Jeffrey Dahmer. Ridgway asesinó a más de 70 mujeres. No solo mató a personas, sino que también torturó brutalmente a sus víctimas durante días antes de quitarles la vida. Y Gary Ridgway, conocido como el asesino de Green River, es uno de los asesinos en serie más notorios de la historia. Fue declarado culpable oficialmente de 49 asesinatos, pero para evitar la pena de muerte, Ridgway confesó y proporcionó detalles de decenas de otros asesinatos. Su número real de víctimas puede haber sido más de 70 personas, en su mayoría prostitutas. Irónicamente, Ridgway fue una vez un vecino amable que hacía obras de caridad y predicaba el evangelio. Nadie podría imaginar que una persona tan virtuosa escondería un demonio en su interior. La número 1 en esta lista es Lori Vallow Daybell, una mormona devota. Para ver cuán religiosa es, imagine que no solo va a la iglesia los domingos, sino que también va a un templo mormón de lunes a viernes y pasa de 4 a 5 horas al día en oración. El mormón promedio, por muy devoto que sea, va al templo como máximo una vez al mes. Lori Vallow tiene una hija adolescente, un hijo autista adoptado y un devoto marido mormón, Charles Vallow. Sin embargo, la devoción religiosa de Lori la llevó a los escritos de Chuck Daybell, un evangelista con teorías apocalípticas. Lori cree que Daybell es su alma gemela y que se acerca el fin del mundo. Quiere esperar con Daybell el regreso de Jesús, pero para ello cree que debe deshacerse del marido y la mujer de Daybell. Sucedieron una serie de acontecimientos misteriosos. Charles Vallow fue asesinado a tiros sospechosamente. Poco después,
también murió la hermana de Lori, cuyo marido también acababa de fallecer. A continuación, también falleció la esposa de Chad Daybell. 3 muertes misteriosas, todas relacionadas con Lori Vallow. Después de eso, ella y sus 2 hijos desaparecieron. Casi un año después, se encontraron los cuerpos de 2 niños en una de las casas de Chad Daybell. Lori Vallow está acusada de matar a sus 2 hijos y a la esposa de Chad Daybell. Mucha gente sospecha que ella también estuvo involucrada en la muerte de su marido y del hermano de su difunta esposa. Parece que Lori manipuló y envenenó a quienes la rodeaban para llevar a cabo su plan y llegar al príncipe azul, Chad Daybell. De una creyente devota, Lori Vallow se ha convertido en un verdadero demonio. A Lori Vallow no parece importarle en absoluto la vida de sus hijos, su hermano, el marido de su amante y su esposa. Su cruel complot provocó trágicamente la muerte de 5 personas. La mujer que alguna vez fue considerada por su comunidad como la madre ideal, que publicaba regularmente videos y fotografías de su familia sonriente, leyendo la Biblia y el libro de Mormón, la mujer que pasaba horas en el templo, rápidamente se transformó en una fanática. E irónicamente, ese fanatismo la convirtió en un verdadero demonio, el cerebro que provocó 5 muertes, incluida la de su propio hijo. El caso de Lori Vallow ha pasado a la historia criminal como la madre del fin del mundo. Si te gusta este vídeo, dale me gusta y deja un comentario. ¿Alguna vez has conocido a alguien como las personas de esta lista? Comenta a continuación para hacérnoslo saber. Existe un dicho popular que dice que solo existe una delgada línea entre santos y demonios, dando a entender que a veces los crímenes más atroces son cometidos por personas que en algún momento de sus vidas fueron personas inocentes, de buen carácter. Y de hecho, en muchos casos, los mismos verdaderos santos no tienen la menor duda sobre ellos. Esto es exactamente lo opuesto al proceso de salvación, cuando un pecador se arrepiente y se vuelve santo. La historia ha visto no pocos casos de estos increíbles reveses, y estoy seguro de que conoces algunas de las historias, pero por ahora, abróchate el cinturón, porque vamos a analizar 7 casos en los que se consideraba que el santo se había convertido en un verdadero demonio. Número 7. Judy Pineda, modelo de virtud, piedad y santidad de vida. Sintió el llamado divino desde muy pequeña y cumplió su sueño de ser monja, escapando de los pecados de este mundo. Vivió muchos años en un convento hasta que finalmente su vida dio un cambio radical. Convengamos que aunque no sabemos a quién lastimó específicamente, es innegable que se convirtió en un verdadero demonio, porque esta monja dio un giro de 180 grados. Cambió su hábito de usar lencería erótica, clavarse vibradores y abandonó su vocación de monja para seguir una apasionante carrera como actriz de cine para adultos. Todo empezó para esta colombiana cuando se enamoró de una profesora de catequesis para niños a punto de recibir su primera comunión, motivo por el cual abandonó el convento. Además de su vida clerical, al mudarse a Medellín, conoció a Juan Bustos, fundador de una universidad cuyos asistentes eran mujeres que aspiraban a convertirse en modelos webcam. En sus clases enseña persuasión, seducción, postura corporal y por último, pero no menos importante, creatividad. Después de esta formación, Judy empezó a ganar dinero. Ahora gana más de $500 cada 15 días y trabaja solo 40 horas durante ese tiempo. Al principio se sintió mal, pero luego a la colombiana, que todavía tenía mucha fe en sí misma, ya no le importó. Me siento muy bien cuando voy a la iglesia. Trato de hacerlo lo más dignamente posible. No me pierdo el grupo de oración los viernes, las oraciones de los sábados, ni los servicios del Señor en Japón. Ella es nada menos que la famosa periodista y actriz de cine para adultos, Amaranta Hank. El título de la película es El mundo de las tijeras, sobre 2 niñas,
lo que nos da una idea del contenido de los videos. En realidad, no se trata de cortar y hacer. Pero piensa en quién se atreve a juzgarla. Tal vez hizo algo mal, hay algo que culpar. Incluso cada uno tiene su propia opinión. Y yo personalmente creo que ella no hizo nada malo. No le hace daño a nadie. ¿Qué opinas? Sea lo que sea, por alguna razón Judy solo ocupó el puesto número 7. Todo cambia a partir de ahora. Número 6. Era conocido como Don Francesco Spagnesi y fue un famoso y ejemplar sacerdote originario de Italia, posiblemente uno de los países más católicos del mundo. Siempre condenó la inmoralidad del mundo desde su altura moral. Según él, el mundo está plagado de excesos y adicciones. Don Francesco se caracteriza especialmente por ayudar a los jóvenes tanto a controlar sus impulsos como a escapar de las trampas de la droga. Pero este padre poco a poco cae en la tentación y no solo se ve envuelto en muchos escándalos, sino que también comenzó a consumir drogas a un nivel mucho más grave que cualquiera de los adictos, que acudió a su parroquia pidiendo perdón. Francesco está todavía un paso más en el camino del infierno por juzgar a los demás con el mismo palo. Por supuesto, lo que otros juzgan lo podemos leer en la prensa italiana: 40 años, buena familia, brillante cultura, y sobre el papel, Don Francesco tuvo una gran carrera eclesiástica. Don Francesco no solo traficaba con drogas, sino que también engañaba a sus seguidores, apropiándose del dinero que estos donaban, que ascendía a unos 300.000 euros. Peor aún, también participaba en fiestas salvajes y utilizaba anestésicos para dañar a sus víctimas. Francesco Spagnesi ha degenerado por completo, convirtiéndose en un auténtico demonio, implicado en todo tipo de delitos: tráfico de drogas, robos, poner en peligro la vida de otras personas con anestésicos y defraudar a toda la congregación. Aunque su abogado confirmó que don Francesco está en proceso de reforma, sigue siendo una gran incógnita si podrá devolver los 300.000 euros que defraudó a los feligreses. Les mintió, diciendo que el dinero era para actividades benéficas y para ayudar a familias necesitadas a causa de la pandemia de COVID-19. El número 5 de nuestra lista es John Fate, un sacerdote católico que tuvo una carrera impecable en los Estados Unidos en la década de 1960. Era un hombre devoto que dedicó su vida a Dios y renunció a todas las tentaciones del mundo. Para muchas personas es un santo digno de emular. Muchas personas están dispuestas a viajar lejos o esperar horas para confesar sus pecados a un sacerdote famoso por sus sabios consejos. Una de las personas que acudía habitualmente a confesarse con él no era otra que Irene Garza, una famosa modelo mexicano-estadounidense que ganó el premio Miss Sur de Texas. Después de que Garza le confesara su amor, John Fate quedó tan fascinado por su belleza que perdió toda razón y moralidad. Decidió entregarse a sus deseos más bajos. Al principio intentó obligar a Garza a satisfacer sus deseos. Garza afirmó que el sacerdote la atacó por detrás y le tapó la boca con un pañuelo, pero ella le mordió la mano y escapó. Aunque Fate negó todos los cargos, fue arrestado en agosto de 1960 y acusado de agresión con intención de violar. Sin embargo, gracias al encubrimiento de muchas personas de la iglesia, escapó del crimen. Fueron necesarios casi 60 años para que se hiciera justicia para Irene Garza. En la década de 1970, Fate dejó el sacerdocio, se casó, tuvo 3 hijos y reconstruyó su vida en Phoenix, Arizona. Participó activamente en las actividades parroquiales locales y fue voluntario para una organización benéfica durante 17 años. Sin embargo, la familia de Irene Garza nunca desistió de buscar justicia. Gracias a su persistencia, el caso se volvió a investigar en 2014. Finalmente, un gran jurado votó a favor de acusar a John Fate por el asesinato de Irene Garza. En 2016, después de décadas, este hombre que alguna vez fue considerado un santo, finalmente se enfrentó a la justicia.
Número 4. Juan Calvino, originalmente un sacerdote católico, se convirtió en uno de los mayores reformadores, impulsado por su deseo de libertad, su deseo de tolerancia y su indignación ante los actos de presión de la Iglesia Católica. Creyendo en la doctrina de Martín Lutero, se convirtió en un creyente devoto y uno de los teólogos protestantes más influyentes. En sus escritos condenó a la Iglesia Católica por sus abusos, persecución y asesinato de herejes. En Ginebra, Calvino estableció una teocracia que se convirtió en refugio para los disidentes que huían de la persecución de la Iglesia Católica. Sin embargo, todo cambia cuando uno de estos refugiados comete un pecado imperdonable. Para Calvino, fue Miguel Servet, médico y teólogo español, quien tocó su orgullo. Servet, que descubrió el sistema circulatorio de la sangre humana, se atrevió a criticar las obras teológicas de Calvino. En Ginebra, país gobernado por Calvino, Servet rechazó la doctrina de la Trinidad y argumentó que Jesús era solo humano y no divino. Calvino, el llamado defensor del libre pensamiento y de la Biblia, que una vez había sido perseguido, ahora se convirtió en un opresor. Encarceló a Servet y lo quemó vivo junto con ejemplares de su libro. Calvino, de un hombre tolerante y piadoso, se convirtió en un hombre brutal que no se diferenciaba de aquellos a quienes alguna vez condenó. Después del asesinato de Servet, se dice que Calvino inspeccionó personalmente la pila de leña utilizada para quemar a Servet y ordenó que fuera reemplazada por madera más fresca para que el fuego ardiese más lentamente, prolongando el sufrimiento de la víctima. Este acto cruel contrasta marcadamente con las duras críticas que Calvino había hecho a los jueces católicos anteriores. Pasó a la historia como un hipócrita y un mentiroso. El número 3 en la lista es Satya Sai Baba, un líder espiritual indio. Desde muy joven, Sai Baba mostró una gran piedad. De adulto, millones de personas en todo el mundo lo veneraron como un santo, incluso como la encarnación de Dios. Sai Baba construyó un enorme imperio religioso, no solo predicando, sino también realizando muchas actividades caritativas, incluso para personas que no compartían la misma fe. Sin embargo, comenzaron a difundirse terribles rumores sobre él. Cada vez más personas se pronuncian para acusar a Sai Baba de abusar sexualmente de niños y adolescentes. Uno de ellos es Jeff Young, un estadounidense que fue presidente de la organización Sai Baba en Estados Unidos. Young afirma que Sai Baba abusó de su hijo, Sam. Para Young, fue una experiencia horrible, especialmente porque la persona que abusó de su hijo era alguien a quien había venerado durante 20 años. Young no es el único caso. Han surgido innumerables acusaciones similares, todas de antiguos devotos de Sai Baba. Describen a este dios como un pervertido sexual insaciable. Mucha gente cree que Sai Baba fue inicialmente un verdadero devoto, pero luego, tentado por la lujuria y rodeado de niños, cayó y abusó de su poder para realizar actos corruptos. Desafortunadamente, Sai Baba murió antes de ser castigado por la ley. Sin embargo, hasta el día de hoy, todavía hay algunas personas que continúan adorándolo a pesar de sus atroces pecados. El número 2 es Gary Ridgway, un pastor descrito por los vecinos como la encarnación de la bondad. No solo era el líder de una iglesia pentecostal local, sino que también iba de puerta en puerta difundiendo la doctrina del amor. Nadie, ni siquiera familiares, amigos y vecinos, podría haber imaginado que el pastor Gary Ridgway fuera capaz de asesinar. Era un pilar de la comunidad, un hombre en el que todos confiaban, pero resultó ser uno de los asesinos en serie más brutales de la historia de Estados Unidos, superando incluso a Jeffrey Dahmer. Ridgway asesinó a más de 70 mujeres. No solo mató a personas, sino que también torturó brutalmente a sus víctimas durante días antes de quitarles la vida. Y Gary Ridgway, conocido como el asesino de Green River, es uno de los asesinos en serie más notorios de la historia.
fue declarado culpable oficialmente de 49 asesinatos, pero para evitar la pena de muerte, Ridgway confesó y proporcionó detalles de decenas de otros asesinatos. Su número real de víctimas puede haber sido más de 70 personas, en su mayoría prostitutas. Irónicamente, Ridgway fue una vez un vecino amable que hacía obras de caridad y predicaba el Evangelio. Nadie podría imaginar que una persona tan virtuosa escondería un demonio en su interior. La número 1 en esta lista es Lori Vallow Daybell, una mormona devota. Para ver cuán religiosa es, imagine que no solo va a la iglesia los domingos, sino que también va a un templo mormón de lunes a viernes y pasa de 4 a 5 horas al día en oración. El mormón promedio, por muy devoto que sea, va al templo como máximo una vez al mes. Lori Vallow tiene una hija adolescente, un hijo autista adoptado y un devoto marido mormón, Charles Vallow. Sin embargo, la devoción religiosa de Lori la llevó a los escritos de Chad Daybell, un evangelista con teorías apocalípticas. Lori cree que Daybell es su alma gemela y que se acerca el fin del mundo. Quiere esperar con Daybell el regreso de Jesús, pero para ello cree que debe deshacerse del marido y la mujer de Daybell. Sucedieron una serie de acontecimientos misteriosos. Charles Vallow fue asesinado a tiros sospechosamente. Poco después, también murió la hermana de Lori, cuyo marido también acababa de fallecer. A continuación, también falleció la esposa de Chad Daybell. 3 muertes misteriosas, todas relacionadas con Lori Vallow. Después de eso, ella y sus 2 hijos desaparecieron. Casi un año después, se encontraron los cuerpos de 2 niños en una de las casas de Chad Daybell. Lori Vallow está acusada de matar a sus 2 hijos y a la esposa de Chad Daybell. Mucha gente sospecha que ella también estuvo involucrada en la muerte de su marido y del hermano de su difunta esposa. Parece que Lori manipuló y envenenó a quienes la rodeaban para llevar a cabo su plan y llegar al príncipe azul, Chad Daybell. De una creyente devota, Lori Vallow se ha convertido en un verdadero demonio. A Lori Vallow no parece importarle en absoluto la vida de sus hijos, su hermano, el marido de su amante y su esposa. Su cruel complot provocó trágicamente la muerte de 5 personas. La mujer que alguna vez fue considerada por su comunidad como la madre ideal, que publicaba regularmente videos y fotografías de su familia sonriente, leyendo la Biblia y el libro de Mormón, la mujer que pasaba horas en el templo, rápidamente se transformó en una fanática. E irónicamente, ese fanatismo la convirtió en un verdadero demonio, el cerebro que provocó 5 muertes, incluida la de su propio hijo. El caso de Lori Vallow ha pasado a la historia criminal como la madre del fin del mundo. Si te gusta este vídeo, dale me gusta y deja un comentario. ¿Alguna vez has conocido a alguien como las personas de esta lista? Comenta a continuación para hacérnoslo saber.